Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos al capítulo número 71 de su Gente Inteligente podcast. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo van? ¿Cómo van todos? El día de hoy vamos directo al grano, vamos al punto, no vamos a dar rodeos, no vamos a hablar, Germán, vamos a ir, venimos a lo que venimos. Parezco vendedor de, ¿cómo era que llaman a esos culebreros? ¿Al culebrero? No sé. Hay para la gente que no, que está fuera de Colombia, se le decía esta expresión de culebrero a personas de cierta región que iban vendiendo, vendiendo humo al final, porque vendían como hierbas y cosas medicinales y chamanísticas y Ujú. milagrosas y de brujería, y hablaban así súper rápido, pero hablaban tan rápido, hablaban tantas cosas como un poco en desorden, pero con coherencia, pero graciosas, que al final esa era parte de su estrategia de venta, ¿no? Mm. Entonces Era parezco un buen vendedor, si era de estos que tenía esa facilidad de convencerlo de comprar lo que usted, cualquier cosa, lo más absurdo se lo vendían. Es como la idea del culebrero, que le vende lo más absurdo, pero se lo vende. Sí, es como dice esta frase, le vende un hueco. Es capaz de Exacto, ese como le le vende huecos. vende, le vende leche a la vaca. Si ustedes se dan cuenta, allá al fondo siempre tengo un bonito libro que se llama El discurso del método del René Descartes, que esto, del René ese, De René, ese. del viejo René, Sí. de nuestro amigo el René, que en este momento no está allá y es porque oh, lo tengo acá, magia. No es porque lo tengo acá, lo estoy leyendo y vamos directo al grano, como estaba diciendo. Vamos a hacerle, comentamos esto una vez más, Germán, o ya la gente que lo sabe, y la que no. ¿Qué opina usted? Rápido, algo rápido, para que alguien que llegó y está viéndolo o sea, comenzó viendo no comenzó desde el puro comienzo, pues Dígalo, ¿lo quiere decir? sí que es una actividad entre nosotros donde cada uno lee un libro y la idea es que lo lea y lo transmita, que esté en este ejercicio. Entonces, en este ejercicio, Agnóstico leyó este libro y la idea es que ahorita nos transmita hasta la parte que ha leído y nos resuma un poco con sus palabras lo que ha entendido y cómo lo ha entendido. Exactamente. Un poco con mis palabras y ya los que de pronto han visto otros capítulos se han dado cuenta que también leo literalmente algunas partes del libro porque me parecen pues importantes algunos párrafos. Estoy leyendo el discurso del método, ya hice una pequeña transferencia de conocimiento de esta dinámica que nos hablaba Germán. No me acuerdo en qué capítulo, la verdad, pero ya había hablado un poco del libro. Conclusiones de esta parte del libro y conclusiones que sigo sacando a medida que voy leyendo este libro. Güey, este man es, ya lo he dicho antes, pero lo voy a repetir, es tremendamente cristiano, pero brutalmente cristiano. Este man tiene todas sus conclusiones, las saca con base en una verdad absoluta que es la existencia de Dios, totalmente inamovible, y de la cual surgen todo su pensamiento, todas sus conclusiones, todo lo que él dice. Esta reflexión no sé si debería decirla acabando el libro o acabando esa transferencia, la estoy haciendo al comienzo, pero bueno, y es eh, un poco lo que hemos hablado en diferentes capítulos del podcast y es esta crítica a la filosofía, en la cual tenemos varios pensamientos y varias propuestas que hace Descartes muy interesantes y muy importantes en el campo de la filosofía y en la historia de la filosofía, pero acá es cuando yo quiero invitar a este cuestionamiento de si vamos a salvar o a tener como estas premisas que son tan importantes a partir de un filósofo y su filosofía que parte con base absolutamente en Dios. Entonces, no sé, me parece de pensar. Lo que hay que entender es que inclusive con otros autores que son bastante conocidos, otros filósofos muy conocidos, es que ellos también no pueden negarse la influencia de su época en la forma en que se pensaba en ese momento. Lo que yo le decía a Nietzsche, por ejemplo, que en su momento había esta tendencia hacia la supremacía, hacia un poco el racismo, esas ideas estaban muy inmersas en la cultura y por eso en la forma que se expresa se muestra esas características. Hay otros filósofos muy importantes que también tenían este problema, esta forma viciada de ver el mundo, porque pues uno no puede negar que la forma de pensar está influida por la cultura.
y por la época en la que se está viviendo. Digamos, por ejemplo, ahorita, pues para nosotros, porque vivimos en una época donde se ha impuesto la cuestión de la tolerancia hacia las minorías o la cuestión del feminismo o la cuestión el movimiento LGBTI y todos estos movimientos que se han dado. Y digamos que estamos inmersos en esta idea, ¿sí? Y pues por eso expresamos ideas que van en ese sentido y porque es la época en que estamos viviendo, pero en otra época anterior, pues estamos inmersos. Si en la época de Descartes la religión era muy importante y estaba inmerso en la cultura que usted era una persona devota y creía que realmente Dios existía y tenía una fe muy arraigada que era muy importante en la cultura, la tradición de las personas de ir todos los domingos a la misa era parte de sus tradiciones muy arraigadas. Supongo que para esa época era muy raro que una persona dijera, no, yo no quiero ir a misa un domingo. Toda esta cuestión pues lo determinó. Por eso pues obviamente él tiene esta noción de que Dios existe, que Dios es lo esencial, que Dios es la verdad absoluta, porque es la forma en cómo él expresa en parte la cultura que él tiene. Sí, totalmente de acuerdo. Solo me gustaría corregir algo que usted dijo muy pequeño, Mm. que usted dijo como que algo que en estos tiempos se ha impuesto, como el no rechazo a las minorías, yo diría más que se ha propuesto, ¿no? Como que es una Sí, o propuesta que es a otro sea, nivel social, porque impuesto sería como si nos estuvieran a la fuerza. Aunque bueno, ya hablamos en este capítulo del feminismo, que algunas personas intentan esta imposición, que en sí, realidad, por ejemplo, la discriminación positiva, por ejemplo, la cuestión de las cuotas, toda esa cuestión, ¿no? O sea, sí es una cuestión que se ha propuesto, pero también hay muchas medidas que se han impuesto como ah, ok, parte sí, de la sí hay población. cosas impuestas, la verdad, ¿cierto? Mm, Sí, hay ciertas cosas que podemos decir que son impuestas por parte del gobierno, ¿no? ujú. Sí, qué curioso que sí hay cosas impuestas, qué feo. Claro, porque finalmente cuando usted lucha por ciertos derechos, se imponen. Por ejemplo, lo que se impuso para un caso, se impuso que las personas no pueden trabajar más de 8 horas diarias, que se les debe pagar un mínimo de salario sin importar la profesión, sin importar, es lo mínimo que se paga. Esas son cuestiones que se han impuesto, que es lo mismo, se Ok, impusieron para lograr condiciones mínimas. Ese es el impuestos. objetivo. Ok. Lo que pasa es que creo que esa cuestión de imponer, esto que se está imponiendo, es como tener medida para evitar que se genere lo contrario, ¿no? Una discriminación positiva va a generar una desventaja incluso para otro grupo de población. Entonces no se puede abusar mucho de esto. Digamos que son medidas, yo ya que lo ideal es que sean transitorios y que finalmente no sea necesario. O sea, que no es necesaria una cuota porque sencillamente, por ejemplo, en el caso de mujeres y hombres, se van a tener las mismas capacidades y por tanto se va a medir su capacidad y no será necesario dar una cuota, sino básicamente van a tener más, digamos, generar una proporción más o menos equilibrada, dependiendo las habilidades. Y va a ser diferenciada por lo que muestra, se ve que ciertos sexos tienen más afinidad hacia ciertas áreas del conocimiento o hacia otras. Entonces hay más posibilidad que haya más personas de tal género en tal área. Eso sí es propio de lo que el sexo o, por ejemplo, las hormonas y la formación que se da en nuestro cerebro determina esta diferenciación en términos de lo que le atrae al sexo en cierta medida en ciertas áreas, ¿no? Lo que le gusta más a un género que el otro. Pues es que nos estamos saliendo como mucho del tema, pero, Mm. pero usted piensa que realmente, por ejemplo, que haya más inclinación de los hombres a escoger ingeniería de software, tenga que ver, No necesariamente así, pero más. déjeme plantear la pregunta, que tenga realmente que ver con el nivel hormonal o la diferenciación de cerebros de las personas. Eh, los, ahorita que he estado escuchando una filósofa que realmente se ha metido, o sea, porque es una mujer que realmente lee y ve estudios científicos sobre los temas, sí ha mostrado como en estudios que sí se han encontrado esa diferenciación en la forma
digamos que el hombre, el macho, para que más bien digamos el macho, tiene más Exacto. tendencia a gustarle lo objetivo, lo orientado hacia el objeto, hacia algo objetivo. Y la mujer tiende más a disfrutar, a buscar actividades donde haya interacción social, donde la cuestión sea la persona. Entonces, digamos que el hombre está más enfocado en áreas del conocimiento donde el objetivo se enfoca en un objeto, en algo más como objeto, como muy abstracto en el sentido de objeto, y la mujer más en términos donde hay una interacción, como una persona, como en cuestiones donde hay interacción social, es donde más le interesa. Entonces, por Mira, ejemplo, para un caso, por eso prefiere actividades donde realmente tiene que participar, y cuando ella investiga, busca que sea más aplicado en términos de, no sea tan abstracto como conceptos no sé si llamarlo etéreos, como no enfocados en algo aplicado, sino muy general. Eso es muy propio del hombre en enfocarse así, y la mujer en más cuestiones más aplicadas y más propias de algo que funcione en términos sociales. Entonces, digamos que sí hay como una forma diferente en el cerebro de funcionar, donde sus intereses sí son más particulares de cada uno. Cada sexo como que tiene un enfoque diferente, que puede ser lo que le digo, también ha sido una cuestión eso es en términos generales, no quiere decir que todos son así, digamos que en términos más promedio. En promedio los machos tienden más a eso y las hembras más a lo otro. Pero igual hay también científicas que les gusta, pueden enfocarse más al objetivo, a lo abstracto, a lo muy enfocado al objeto, a un objeto como tal. Y también hay hombres que les interesa más la cuestión, machos que les interesa más la cuestión o aplicada o enfocada a cuestiones sociales, porque, por ejemplo, hay hombres que les gustaría ser maestros y cuestiones así, o cuestiones que son áreas donde la hembra ha participado más. Entonces, digamos que sí, es como esa tendencia. Y la cuestión de la división de trabajo también. Eso también lo ha determinado, pero esta división de trabajo no es, aunque lo social lo determinó, pero también está la cuestión de la tendencia, o sea, cada uno de estos sexos se ha enfocado en una cierta área y ha dividido el trabajo en eso, entonces por eso hay más de participación de un sexo en ciertas áreas que en otras, pero ha tenido que ver con esta cuestión, no solo la cuestión social, sino también la cuestión biológica que lo inclinó más un sexo a enfocarse en estas áreas que en otras. pues a mí me gusta utilizar ejemplos los cuales pueden rebatir la teoría completa porque el ejemplo, No, la pero por teoría eso le digo que en términos generales, no quiere decir, por eso le digo que en términos generales, sí. pero pues déjeme acabar el Bien. argumento. Sí, o sea, sí, sí, sí usted dijo en términos generales, pero cuando hay una teoría establecida y hay ejemplos que salen de ella, o la teoría se rompe o no está bien constituida o tiene fallos. Y pues quiero decir dos cosas. Uno, en el caso, por ejemplo, dentro de la ciencia, si esta teoría pues fuera como contundente o totalmente verídica, se puede ver en el campo, por ejemplo, de la biología, que sí hay una tendencia a que las mujeres escojan bastante esta carrera. No me atrevo a decir si la mayoría de biólogos son mujeres, pero mínimo si el 50% o cercano al 50%, y no necesariamente, o sea, rompe esta regla que usted estaba explicando sobre esa teoría, que tenía que estar enfocado como a las personas o a la interacción social o a la, no sé, como entre comunicación o algo útil a la sociedad. Bueno, obviamente eso tiene a la sociedad, pero creo que más o menos me hago entender que no Pero es, la biología sí pero, está aplicada más, porque realmente pero déjeme, está mirando objetos que déjeme, realmente. déjeme finalizar el argumento. Mm. Ahorita le dejo, pero espere, acabo. Por ejemplo, en biología se encuentran las mujeres. En física, que es un campo de la ciencia que es bastante similar, o sea, bastante similar a ver, en ciertas partes, hay más tendencia a que hayan hombres. Por ejemplo, en química vuelve a haber más tendencia en que hayan mujeres. Y si vamos a hablar a nivel de la aplicabilidad científica que tienen estos tres ramas de la ciencia, es muy similar y el objeto de estudio como tal es bastante, bastante similar en esas tres. Ahora, voy a terminar, eso es de parte de las ciencias. De parte de las ingenierías, por ejemplo, ya puse el ejemplo inicial de la ingeniería de software, hay una tendencia
a que sean los hombres, lo cual dentro de su teoría lo respalda totalmente, pero como dije al inicio, siempre hay ejemplos que si rompen esa teoría hay algo raro, y es por ejemplo la ingeniería industrial. La ingeniería industrial tampoco es que sea muy social o tampoco es que se dedique mucho a la comunicación y eso, pero sí hay más tendencia a ver mujeres y por ejemplo en ingeniería de alimentos, donde la mayoría, ahí sí la mayoría son mujeres. Y cuando usted mira realmente lo que trata la ingeniería de alimentos, y esto también va para mucha gente que nos escucha, ¿no? Que cuando dicen ingeniería de alimentos siempre se imaginan haciéndole ecuaciones a un pastelito, pero la ingeniería de alimentos pues cubre un montoncísimo de cosas a un nivel de profundidad mucho más que poco tiene que ver con esto que se dice de socializar o de meterse como tal con la sociedad, o no lo que usted dice, sino bueno, lo que usted dice que esta filósofa dice, afirma, sino que también tiene que ver, por ejemplo, la ingeniería industrial es con procesos, es algo poco tangible, es algo que está enfocado a otras partes, eso por un lado. Y por el otro, pues es mi primer, digamos, punto fuerte. El segundo punto fuerte es que se me olvidó el nombre de esta filósofa, creo que es Cristina, creo que es Kramer, creo que es algo así. Ella tiene unos fallos y fue algo que nosotros llegamos en este podcast alguna vez y es también a afirmar todas esas atracciones que hay por caderas, por senos, por pecho fuerte y grande, a lo cual pues nosotros, esta es la segunda vez que lo digo, un segundo capítulo de podcast que lo digo que tenemos que investigar más en esto y ella de hecho con información científica lo respalda, igual que nosotros lo estábamos respaldando alguna vez. Así que pienso que ella también tiene como algunos sesgos, pienso, puedo estar equivocado. Y bueno, ahora sí lo dejo hablar, que ahora sí. Ujú. Bueno, en eso, En cuanto a la bueno, la biología y cuestión eso. es que primero, es en esto que es que por eso lo deconstruimos, fue porque cuando evaluamos que si en teoría todas las personas, el macho siempre está obsesionado con las mujeres con curvas muy Ciertas prominentes, o características. sea, o muy caderonas Sí, ciertas características. sí, Sí, muy, sí. pero más en el superlativo, como en que sea muy grande, más como dimensional. Sí, Sí. más o menos, porque habíamos nosotros dicho que cintura pequeña y cadera grande, no tampoco superlativo, sino también en cuanto a Sí, cintura. proporciona, pero me refiero que, bueno, lo hemos pensado, ¿no? Que las mujeres en general, a los machos les gusta las mujeres con, Las no hembras. sé, si a las hembras con senos grandes, con algas grandes, sí, Culo y digamos tetas, que, hermano. mm, pero muy grandes, ¿no? Grande. Pues No, no muy sí, grandes, pero obviamente sí es grandes. así, ¿no? O sea, la tendencia, sí, una tendencia a que sea esas partes exclusivas, digamos, ahí sí puede uno decir que es algo biológico, de que sea, que en general se enfoque en estos elementos, pero la cuestión de cómo sean, eso sí puede cambiar mucho culturalmente, porque hay culturas donde que sean muy grandes o en otras culturas donde sean pequeños. Entonces ahí sí no hay un estándar como tal en términos generales, porque ahí sí la cultura lo ha determinado. De pronto lo que sí un poco ha influido es en que la tendencia es que se fijen en esas zonas. O sea, eso sí parece ser muy biológico, que sean esas zonas, sí, que hay esa Pero tendencia. recuerde que la conclusión que llegamos no fue esa exactamente, fue que de hecho la fijación que hay en esas zonas es precisamente cultural, no biológica. Recuerda que llegamos a reducirlo tanto que llegamos que prácticamente lo que llega a ser biológico prácticamente es los órganos genitales, Sí. lo que es directamente pene y vagina eliminando, o sea, eliminando senos, eliminando cola, eliminando pectorales, eliminando brazos, eliminando músculos prominentes, eliminando que pues la conclusión a la que llegamos en este capítulo es que prácticamente todo es cultural, biológico no hay nada, excepto directamente los genitales. Ya, sí. ¿Sí O se sea, acuerda? reduciéndola a lo mínimo, sí. Sí, eso fue a lo que reduciéndolo a la máxima posibilidad científica, ¿no? Mm. Haciendo la reducción posible máxima biológica como tal, nos redujimos a que, bueno, parece que solo es tema de los genitales como tal, porque vimos que, bueno, para no repetir ese capítulo, bueno, recordémoslo un poquito, vimos que muchas tribus, pues, o varias culturas les gustan senos grandes, otros pequeños, otros ni se fijan porque, pues, todo el tiempo están con los senos al aire, hay otros que nunca se fijan en la cola, otros que sí, las mujeres se fijan en la cola, los hombres algunos sí, los hombres en la cola, las mujeres algunos sí, algunos no, algunos le vale verga, algunos les gustan más los pies, algunos les gustan las rodillas, algunos les gustan las axilas, pero al final son temas como psicológicos, culturales y sociales, que realmente lo que dijimos en ese capítulo fue que si literalmente nos reducimos a lo biológico,
No estamos reduciendo los órganos genitales absolutamente. Ya sí no se puede decir que ninguna hembra, pues heterosexual, no le guste el órgano genital masculino o que ningún macho heterosexual le guste el órgano como tal, el órgano genital femenino, independientemente de senos pequeños, grandes, gordas, cintura pequeña, cintura grande, que aquí fue cuando por fin solucioné este enigma que tenía toda mi vida de los hombres que les gustaban las mujeres obesas, y digo hombre y mujer particularmente porque esa era mi duda específicamente, o también puede aplicarse de mujer a hombre que le gustaban obesas mórbidas, yo dije, ¿por qué? Y ahí lo solucionamos tan fácil, es que no se necesita ni cadera, no, el gusto no va, biológico no va ni de cadera, ni de senos, ni de tamaño, ni de altura, ni de nada, sino vaginas, como, pues es realmente lo que se Digamos, necesita, y llegando a es un punto algo, donde, y es sí, algo que llegando a ese punto, sí, sí, no sigo. no, ya con eso acabo. Y es algo que sí se puede generalizar a todas las especies. Mm, Es pene vagina, o sea, a todas las especies mamíferos. Y si usted lo reduce más a otro tipo de especies que no tienen pene vagina literalmente, pero son sus órganos reproductivos lo que literalmente, lo que hace posible la reproducción es lo que hace literalmente esta atracción entre los dos. ujú. Digamos, ahí vemos la máxima utilidad, porque realmente sin eso, si no existiera atracción hacia eso, generaría un problema ya en términos ya para la especie, porque pues se le requiere, porque para que se genere finalmente en este caso sea el coito, si no, no podría ser complicado para generarse el coito, sí, finalmente. Entonces tiene que, digamos que la biología puede sublimarse, puede cambiarse un poco, pero no, pero hay cosas básicas donde lo biológico se impone para lograr que la especie sí continúe sus tareas, continúe en esta función biológica de la reproducción. Si ya algo evitara la reproducción, finalmente la especie se extinguiría. Entonces, hasta ese punto puede reducirlo. La mente la mente social puede alterarlo, pero digamos que hasta ahí, no pensaría. Exactamente, social, cultural y psicológica, me atrevo a Mm, decir, ¿no? Que todo sí. lo otro yo creo que se puede explicar desde la psicología, sociología o desde la cultura. Por ejemplo, la objetofilia, que esto ya fue un clip que Ujú. tenemos ahí en el canal, en Facebook, en el canal de YouTube y en Facebook, y es esa atracción hacia el objeto. Bueno, claro que acá es ya... Bueno, pero sí se puede, eso es lo que iba a decir, sí se puede explicar desde la psicología, se puede explicar por qué hay una atracción ahí, bueno, más o menos se puede explicar. Pero ya lo que es biológico, biológico, lo que implica únicamente la biología, ya sería es, ya que porque le gusta el muro, bueno, ya es porque hay una, quizás, no me atrevo a decir, pero quizás hay una alteración en la psicología de esta persona que lo lleva a sentir afecto y sentimientos por un objeto. Pero claro, como puede ser tan variable desde un objeto hasta una mujer o un hombre obeso mórbido, o una mujer supremamente alta o supremamente bajita, o gordas o flaquitas, o la cantidad de gustos que existen en el planeta Tierra, pero al final sí se reduce a eso, ¿no? Ya cuando es homosexual, ya sí se puede fijar, volvemos, ya lo único que se fija es en el órgano reproductor masculino, en el caso de que sea un hombre Ujú. macho homosexual, sería lo único que cambia. De hecho, es otra explicación que podemos entender fácilmente. Es que esta conclusión ya llegamos en ese capítulo también. Ya, estaba sintiendo que estaba llegando a una conclusión, pero no, a esa ya habíamos llegado en ese mismo capítulo, y fue a la conclusión de que ahí podemos también entender toda esta variación de LGTBIQ+, que es esto, ¿no? Es decir, si al hombre pues ya le gustó el órgano masculino, biológicamente, pues no importa si nos tiene senos, no importa si es alto o bajito, si tiene cara de hombre, voz de hombre, características de hombre, lo que se está fijando es en el órgano. Ahora, a los bisexuales pues les gustan los dos órganos genitales y ya. Se puede reducir, no importa si está, por ejemplo, esta característica, es que esto lo hablamos en ese capítulo también, este que dice, no, yo no entiendo cómo es que a una lesbiana le gusta otra mujer, pero que esta mujer tenga apariencia de hombre, pelito corto y que hable grueso y que se tape los senos y que ande como hombre, pero es mujer. Pues porque lo que le gusta es la vagina, ¿no? No importa el tamaño de nada, ni la altura de nada, ni medida de nada, de una sola cosa, ni color de piel, ni nada. Lo que importa pues es el órgano genital, ¿no? Y finalmente, Obviamente, sí. obviamente hay como un adorno, si se le puedo decir como un adorno social, psicológico, cultural, que ya, bueno, que específicamente a mí me gustan las rubias, ojos azules de un 80. Ah, bueno, no, que me gustan las bajitas, negras, yo qué sé, ojos oscuros. Ya esos son como adornos, adiciones socioculturales y psicológicas que adornan a lo que biológicamente me atrae a mí, que es el órgano sexual, ¿verdad?
Sí, reduciéndolo a la mínima expresión, sí. A la mínima expresión. Ahora, permítame devolvernos, porque nos encerramos mucho, pero tranquilo que acá tengo anotado por la cantidad de temas que nos fuimos. Usted me quería responder algo con el, yo di dos argumentos, ¿no? El segundo fue que esta filósofa precisamente argumenta científicamente esto a lo que nosotros ya habíamos llegado a una conclusión que puede estar muy equivocado. Y el primer argumento era este tema de las mujeres se inclinan más por la biología, digo, así, las mujeres se inclinan más por la biología, los hombres más por la física, y los ejemplos que puse en cuanto a la ingeniería. Usted creo que me quería decir algo de la biología, creo que quería decir algo de ese tema también. Sí, o sea, ya pues la cuestión, creo que lo han evaluado en términos del fenómeno, pues habría que evaluar la, por decirlo, ¿qué? La masculinización que hace la testosterona en el cerebro del macho y toda esa cuestión. Habría que ver exactamente cómo funciona para encontrar lo que le digo de esta relación de su comportamiento, cómo funciona ahí. Pero igual eso también es relativo, porque en lo que se cree, por ejemplo, en algunas teorías que explican la homosexualidad, y se cree que no se masculiniza muy bien, por ejemplo, el cerebro del macho y por eso está esa tendencia. Entonces, digamos que eso también es complicado ahí porque como este órgano, el cerebro es muy plástico y no necesariamente se afecta de la misma manera, porque como somos seres biológicos donde inclusive la genética se ha evaluado de que no se manifiesta igual en todas las personas. Hay características que se desarrollan y otras que no, entonces también está ese problema. Se puede generalizar, pero el problema sería que habría que ver, eh, más bien se tendría que evaluar cómo se comporta y qué tanto modifica la testosterona, por ejemplo, el cerebro masculino, por ejemplo, el cerebro del macho, y así, como para tratar de entender por qué se dan estas diferencias. Y si hay algo ahí, de todas maneras, ahí, en el sentido de que sí puede ser que cuando ciertas hormonas actúan en nuestro cerebro, nos inclinan más hacia ciertos comportamientos, hacia ciertos gustos. Eso sí podría más bien evaluarse. Sería interesante tratar de estudiarlo, como para tratar de determinar cómo la biología nos determina. Y entonces, bueno, y ahí sí. Tenemos a una invitada que ya todos, muchos en el podcast conocen, que es Kitsia, que ese es el tema que sigue con ella. En los siguientes capítulos estoy seguro que la van a ver acá. Ujú. Y tenemos ese podcast pendiente, exactamente el hombre, el cerebro del hombre, del macho y de la hembra. Quiero especificar un poquito en esto porque decimos macho y hembra. Ya llegamos a la conclusión en un capítulo que con la diversidad de géneros que existen ahora se vuelve muy confuso hablar en términos de hombre y mujer. ¿Por qué? Porque perfectamente hoy puede ir Germán a la registraduría, bueno, hoy no porque está tarde, pero mañana puede ir perfectamente a la registraduría, cambiarse su nombre, se va a llamar Elizabeth y y se va a poner mujer. Y ya es una Ujú. mujer, y legalmente es mujer, y hay que respetarla como, pues, como persona, pero como mujer específicamente. Ese es el requisito que tiene que hacer, ir a la registraduría y cambiar eso. Entonces, vimos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que el término macho y hembra son definiciones que literalmente hacen alusión a cómo biológicamente nació y a sus órganos genitales, así que no es porque aquí estemos utilizando macho y hembra de pronto que algunas personas piensen que sean términos machistas o que sean en términos, no sé, no, son términos que están definidos en la academia y los estamos utilizando para evitar pues estas Y para terminologías. como enfocarnos mucho en la parte biológica, como para encontrar un término que no confunda el género, que ahí es donde está el hombre y la mujer, y sacar esto de ahí y hablarlo en términos lo más biológicos posibles. Entonces, con este término macho y hembra, que se utiliza con otros mamíferos y con la mayoría de las especies que son sexuales, no son asexuales, este término funciona correctamente y de esa manera
ya no nos metemos en el tema de la cuestión de la construcción social de lo que es un hombre y lo que es una mujer y esta cuestión del género como tal. No salimos, sino enfocamos en la cuestión muy biológica. Claro, y dejamos al lado, pues, como aparte ambigüedad. Ujú. Ambigüedad, sí. Para que cuando sepan que hablamos de macho, pues estamos hablando biológicamente la parte muy biológica del humano. De la persona. Ujú. Ujú. Ok, bueno, ahora ya nos devolvemos ahora sí a donde estaba, que Sí. era a Descartes y el discurso del método bonito, el libro que tengo aquí. Dijo que iba a entrar de una y nos fuimos. Sí, güey, oiga, sí, lo primero que dije es vamos al grano, vamos directo, no vamos a hablar de nada. 30 minutos, exactamente 30 minutos después, ahora sí vamos a hablar del libro. Así somos gente y ustedes ya nos conocen. Ok, bueno, bueno, estaba diciendo primero que todo hay una... Ahora, quiero darles un consejo a todos los cristianos que están viendo este podcast, porque por lo menos sé que en Agnóstico Razonable hay cristianos que me siguen. ¿Por qué? No sé, pero me siguen. No mentiras, alguna vez una chica, me recuerdo que me comentó que le gustaba pues ver diferentes opiniones a la de ella, contraargumentar o ver contraargumentos sobre una posición contraria a la de ella, pues para ver la situación desde el otro bando, como quien dice. Así que bueno, si cristianos están escuchando esto, les recomiendo demasiado leer el discurso de método de René Descartes porque hace una asociación interesante de la filosofía del pensamiento y del conocimiento a Dios. Y hay una cosa que quiero decir también, es que con la mayoría de cristianos que yo personalmente me he encontrado, no tienen muy buenos argumentos, no tienen muy buenas bases, no saben muchas cosas sobre su propio Dios, el propio Dios en el que creen, no conocen la Biblia, que la tengo por acá, no conocen nada, solo pues dicen, sí, Dios es todopoderoso, es lo máximo, es bondad, Dios no permite, Dios deja, es conocimiento básico, pero, güey, yo pienso que si, por ejemplo, yo cuando era cristiano hubiera leído este libro, o si los cristianos leyeran este libro, güey, tiene una argumentación filosófica fuerte, una argumentación fuerte desde esta perspectiva filosófica, por lo menos, que si leen la Biblia y leen este libro, o sea, imagínense yo en los tiempos en los que leía mucho la Biblia, yo les he comentado esto en diferentes partes del podcast, que leía un montón de libros asociados a la Biblia y pues autorizados por el catolicismo, etcétera. Imagínense si hubiera yo encontrado este libro, yo creo que nunca hubiera salido el cristianismo, no sé, o es que hubiera tenido una argumentación muy sólida. Pero bueno, comencemos porque voy a seguir dando, no estoy dando rodeos, estoy hablando del libro y un consejo para los cristianos, ahora los que no son cristianos, pues léanlo también porque no sé, lean libros, lean, simplemente lean. Es el único consejo. Voy a leer acá literalmente una parte que me pareció interesante y dice, pero no temeré decir que pienso haber sido muy afortunado por haberme encontrado desde mi juventud en ciertos caminos que me han conducido a consideraciones y máximas con las que he formado un método por el cual me parece que tengo medios para aumentar gradualmente mi conocimiento y elevarlo poco a poco al más alto punto que la mediocridad de mí, él dice de mi espíritu, yo quiero cambiarlo aquí por mente porque esta frase me encanta, de mi mente y la corta duración de mi vida le permitan alcanzar. No recuerdo si pedazo de párrafo, si este párrafo lo había leído anteriormente o no, pero de esta pues parte de la lectura que quiero, una conclusión que quiero sacar de parte de la lectura que he hecho es siento una afinidad en pensamiento en cuanto a lo que expone Descartes y en cuanto a mi camino de búsqueda y adquisición de conocimiento. En cuanto Descartes, su meta y objetivo máximo era encontrar un método el cual le permitiera dilucidar y diferenciar lo que es verdad y lo que no, lo que es real y lo que no. Y él tiene en consideración muchísimas cosas como por ejemplo esa que acaba de decir, descubrir ese método que le permita, un método es como encontrar una clave, es como encontrar un secreto, un acertijo que le permitiera siempre una llave, si así lo quieren poner, en términos alegóricos, el cual le permita descubrir siempre si al conocimiento que se está enfrentando es verdad o no es verdad. Él trae a colación, eso es algo que pues conoce de mí la gente que me conoce muy cercana y ya gente a través de este podcast y del proyecto Gente Inteligente lo conoce en mí y es tratar de hacer estas diferencias, de saber, pero de identificar también
cómo viene este tipo de conocimiento. Y varias de estas formas tienen que ver con la lectura de libros, con pasarlo a través de un método que sea lo suficientemente eficiente para deducir si algo es verdad o no, con viajar por diferentes lugares del mundo, por diferentes partes de su región, por diferentes partes de su país, preguntar y hablar con mucha gente que tenga pensamientos que están arraigados a esa cultura, a esa sociedad, y con diversidad y con una cantidad de pensamientos diferentes, los cuales le permitan conocer diferentes perspectivas para saber cuál de todas ellas es válida o inválida. Eso, siento una afinidad gigante con ese autor por eso, porque él en esas primeras partes del libro se refiere a esto, a llegar a este, como a esta, como encontrar este camino, y es algo que me siento identificado porque es algo que yo llevo haciendo toda mi vida, es algo que yo he tratado de hacer toda mi vida, como tratar de llegar siempre a los conceptos, a las verdades que se suponen que son las más reales, que se supone que están más atadas a la objetividad, que se desprenden un poco desde la subjetividad. Y es lo que él intenta hacer a través del discurso del método. Precisamente la introducción y la perspectiva de este libro es encontrar, ese fue un poco lo que le dije a Germán cuando empecé a leer el libro, eso solo se lo dije a Germán. Y es curioso porque el título se llama Discurso del Método y uno repite Discurso del Método, pero yo como que no había entendido exactamente qué es Discurso del Método. Y es precisamente discurso, pues se trata de exponer una idea con diferentes elementos, los cuales sean pues atractivos a la audiencia, que sean entendibles para la audiencia, sobre el método, sobre un método que, bueno, es lo que acabo de decir, sobre un método que precisamente le permita dilucidar qué cosas pueden ser verdad y qué no. Esto lo dije en el capítulo anterior y también lo dijimos en el capítulo de la verdad que hicimos con nuestro filósofo de cabecera, y él no habla de verdades absolutas, pero habla de verdades indiscutibles. Lo cual, eso también ya lo hablé en el capítulo anterior, que hice pues la primera introducción, la primera, pues cuando hablamos por primera vez de este libro. Así que bueno, si me permiten seguir avanzando. Acá hay otro párrafo que quiero resaltar de él. Dice que la lectura, y eso es relacionado con lo que acabo de decir, que la lectura de todos los buenos libros es como una conversación con las personas más íntegras de los siglos pasados, quienes han sido sus autores, e incluso una conversación estudiada en la cual solo nos descubren lo mejor de sus pensamientos, que la elocuencia posee fuerzas y bellezas incomparables, que la poesía tiene delicadezas y dulzuras bien encantadoras, que las matemáticas tienen inventos muy sutiles y que pueden servir tanto para satisfacer a los curiosos como para facilitar todas las artes. Él aquí hace una alusión a artes, a otro concepto de artes del que conocemos ahora, pero bueno, esa es la idea. Él habla también, lo que le dije, ¿no? Habla sobre leer muchos libros, sobre viajar, sobre hablar con diferentes tipos de personas y sobre encontrar pues este método. Dice, es bueno saber algo de las costumbres de los diversos pueblos para juzgar las nuestras con mayor sensatez y para que no pensemos que todo lo que está en contra de nuestras maneras de actuar sea ridículo y opuesto a la razón, así como tiene la costumbre de hacer los que no han visto nada. Este pedacito me parece esencial porque es algo, de nuevo, voy a repetir algo que yo tengo en mi pensamiento, y es que muchas personas que están dentro de una cultura, dentro de una sociedad, suelen pensar cosas como reales y tomarlas como una realidad absoluta porque no conocen otra realidad, lo cual su realidad absoluta, su verdad indiscutible o su verdad absoluta se vuelve lo que ellos conocen desde su nacimiento, lo que replica su sociedad y lo que se hace pues, por cultura dentro de su propia región. Así que esto es algo que me encanta y en eso me siento muy alineado con la forma de pensar de él. Voy a leer acá otro pedazo. Todo lo que le estoy leyendo para la gente que nos están escuchando, viendo, no es textual el libro que estoy leyendo, sino pues fragmentos que me parecen muy interesantes. Apreciaba mucho la elocuencia y estaba enamorado de la poesía, pero pensaba que una y otra eran dones del espíritu antes que frutos del estudio. Eso ya lo dijimos en el capítulo anterior que yo hablé de este libro, y él con espíritu también hace referencia a ciertas características que ahora pues sabemos que vienen del mente y del cerebro, ¿no? Pero bueno, él, pues creía que existía un espíritu y que todas estas cualidades venían del espíritu. Aquí también hablamos pues del error
de pues estas filosofías que están basadas pues en falta de información científica, obviamente por el tiempo en el que estamos hablando, ¿no? Bueno, él acá en el párrafo anterior que mencioné habla sobre precisamente lo que estoy haciendo. Una de las cosas impresionantes que me gusta de leer este libro es que es como si estuviera hablando con una persona que existió hace casi, bueno, hace como casi 400 años, ¿no? Hace como 350, 400 años. Y es interesante saber cómo una persona de esta época pensaba. O sea, ahora es imposible hablar con una persona de esta época y leer este libro es precisamente lo que él dice acá, ¿no? Es como no solo hablar con esta persona, sino que a través del libro es descubrir los mejores pensamientos que tenía esta persona plasmados pues en un libro, ¿no? Sobre la sociedad, sobre el conocimiento, sobre lo que sea que esté hablando. Los que poseen un razonamiento más fuerte y digieren mejor sus pensamientos a fin de hacerlos claros e inteligibles, pueden siempre persuadir mejor de lo que se proponen, aunque solo hablaran el bajo bretón y nunca hubiesen aprendido retórica. Y los que tienen las invenciones más agradables y las saben expresar con el máximo adorno y suavidad, no dejarían de ser los mejores poetas, aunque el arte poético les fuera desconocido. Él aquí habla casi como de habilidades innatas que están con usted, ¿no? Me agrada, ¿qué? Me agradaban sobre todo las matemáticas y la certeza y evidencia de sus razones, pero no advertía todavía su verdadero uso, y pensando que servían solo a las artes mecánicas, me asombraba de que siendo sus fundamentos tan firmes y tan sólidos, no se hubieran construido encima de ellos nada más elevado. Ese párrafo me parece brutal porque es esta perspectiva que él tiene de la matemática y desde la matemática, del cual él comienza a analizarla. Obviamente la matemática de este tiempo obviamente estaba iniciando, estaba muy pues pequeña, pero él ya dice, me encanta esta exactitud y precisión de las matemáticas y me sorprende que sobre ella no se puedan construir cosas muchísimo más complejas porque da para ello, ¿no? En esas épocas ya sabemos que con la matemática, gracias a la Ujú, matemática, sí, tenemos el mundo. pueden construir aparatos que les permitían cosas que ahorita, que no, inclusive a nosotros nos sorprende lo que se logró en arquitectura y eso, utilizando las matemáticas, lo que se logró. No tenían la tecnología, pero utilizando la ciencia, inclusive lo lograban, o sea, combinando la ciencia y la técnica, porque pues también había conocimientos que no tenían, pero con la técnica trataban de, de lograr ese objetivo a pesar de sus dificultades, sus limitaciones propias de la época. Sí. Y él ya comienza a notar esto, que eso me parece, Ujú, ese pedacito lo subrayé porque me parece brutal en el momento en el que Descartes, que fue un matemático brutal, comienza a darse cuenta de ello, ¿no? Él comienza a decir, hey, ujú. en esta búsqueda, este método de saber cómo deducir la verdad o no, no había notado que las matemáticas eran una rama de las ciencias, que ahorita rama de las ciencias, él creo que acá lo cataloga como una ciencia directamente, de las cuales se pueda construir cosas. Él dice, me sorprende que solo se puedan hacer cosas mecánicas. Con esto se pueden hacer un montón de cosas y ya podemos ver que hasta la lógica matemática nos sirve incluso para, en tiempos bien modernos, utilizar, por ejemplo, en inteligencia artificial, la lectura o la interpretación del lenguaje natural a través de pura matemática para saber qué un humano está diciendo a través de bits. Creo Ujú. que acabé de decir la máxima en matemática que podemos llegar aplicado ya al humano directamente, ni siquiera a nuestro beneficio, digamos, a parte lateral, sino directamente. Como lo que hizo Einstein cuando descubrió, vio que las ecuaciones mostraban que podían existir un elemento que no se había visto, que era un agujero negro. Predecir algo que inclusive nunca se había visto solamente aplicando las ecuaciones como tal, aplicando la matemática, en este caso con la física, es impresionante. Increíble. Finalmente, deducir cosas que no se sabían, sino que ya con la observación y la experimentación se encontró que sí era cierto porque las matemáticas lo predecían. O sea, Se este es su confirmó. poder, hasta ese punto llega. Totalmente. Es como que la matemática lo predice y ya la instrumentalización científica lo confirma. Ujú. Increíble, güey. Increíble que solo a través de un papel y un lápiz Sí. y un genio brutal, sepan que puede existir a miles de millones de kilómetros de nuestra Tierra, que existe realmente y que está teniendo un efecto. ¿Y qué efectos tiene con un papel, un lápiz y un genio? ¡Guau!
Es que es increíble, es que es en serio, explota el Y es cerebro. lo que habla Descartes con el potencial que tenía las matemáticas, que él estaba viendo ese Exactamente. potencial tan impresionante que tenía. Voy a leer otro párrafo esto es más adelante. Dice, por lo cual tan pronto como la edad me permitió salir de la sujeción de mis preceptores, abandoné enteramente el estudio de las letras. Creo que ya había dicho en el capítulo anterior que estaba dedicado a las letras. Y decidiéndome a no buscar otra ciencia que la que se podría encontrar en mí mismo o bien en el gran libro del mundo, empleé el resto de mi juventud en viajar, en ver cortes y ejércitos, en frecuentar personas de diversos caracteres y condiciones, en recoger diversas experiencias, en probarme a mí mismo en las ocasiones que la fortuna me deparaba y en hacer siempre tal reflexión sobre las cosas que se presentaban que pudiesen sacar algún provecho de ellas. Y vuelvo con esta alineación de pensamiento que tengo, ¿no? En mi vida personal, y esto lo he contado, esto está explicado en dos capítulos, dos videos del canal que se llama Escapar del sistema capitalista y consumismo excesivo, y también lo he dicho a través de capítulos del podcast. Yo he sido una persona que me he contactado con personas en una pobreza increíble, una persona en una pobreza extrema, brutal, personas que viven o vivieron en casas de palos y en casas de tejas. He vivido, he compartido, he visto la perspectiva y la forma de ver la vida de estas personas y he vivido, en algún momento viví en uno de los mejores barrios de una de las mejores ciudades del mundo. Viví ahí, mis vecinos eran tremendamente ricos, tenían mucho dinero. Tengo amigos que tienen deportivos, que tienen muchísimo dinero, que tienen acciones, que tienen diferentes casas. Y he hablado con ellos y a entender su perspectiva, ver lo que piensan, ver qué dicen, cómo lo dicen. Y he hecho esto, pues, esos son mis ejemplos máximos en riqueza y en pobreza. Y en esa gama he hablado con un montón de gente de diferentes culturas, de diferentes países, de diferentes regiones, con diferentes condiciones económicas. Y eso creo yo que me lleva a abrir la mente en cuanto a conocer la estructura de pensamiento de todos ellos, su visión política, su visión social, su visión de la vida propia. Y no solo eso, sino que también, esto también lo he dicho en varios capítulos del podcast, y es hablar con gente de campos, gente que vive en casi jungla, en granjas, que viven de los animales y vivir, pues como la mayoría de tiempo vivo, pues en ciudades brutalmente grandes, ciudades capitales de países, donde también he hablado con ellos y he visto la perspectiva de las personas de esas ciudades, ¿no? Cómo viven desde los barrios más pobres también hasta los barrios más ricos. Y eso creo yo, pienso yo, y pues por lo menos Descartes también lo piensa, ¿no? Esto abre la mente y lo ayuda a ver una perspectiva, o sea, como que abre su perspectiva, su burbuja de pensamiento, la abre a lugares que usted nunca hubiera imaginado, que nunca hubiera pensado por estar encerrado en un entorno que está dentro de su ciudad, dentro de su país, dentro de su familia, dentro de su barrio, dentro de su sociedad, dentro de su estrato económico y posibilidades económicas, que es con la mayoría de gente con la que la gente se relacionan, ¿no? O sea, es muy normal que una persona de un barrio de clase media de Bogotá se relacione como amigos cercanos, personales, ya sea por su universidad, por su trabajo, con personas de la misma clase social. Es muy raro que una persona, pues, se haga amigo de una persona que sea de los mejores barrios de Bogotá con las mejores condiciones sociales o que se haga amigo de alguien de las peores condiciones sociales de los peores barrios. No es muy común y claro, eso hace que se cree una burbuja de pensamiento en la cual usted pues no pueda dilucidar más allá de lo que puede presentarse a través de su experiencia social personal. Ujú, lo que la cultura determina, sí. Finalmente, como cultura, la cultura propia de lo determina la forma en que usted piensa, sí. Como eh, está, porque finalmente nuestras ideas son ideas compartidas, donde usted tiene una forma de pensar y tiene otra persona que realmente le responde y que comparten esta forma de pensar y de alguna forma se complementan, pero realmente no cambia porque su entorno, sus condiciones no son muy diferentes. Y pues su forma de pensar es más o menos, entra dentro de un cierto parámetro. Su espectro está delimitado a sus realidades, no,
No, usted no puede entender lo que es realmente em, no tener sus condiciones básicas, por ejemplo. No entendería cómo es porque usted nunca lo ha vivido. Entonces puede tener una noción de que ahí sí, como dicen, usted no sabe lo que es realmente usted tiene, cuando usted tiene hambre, lo que tiene que soportar y lo que es capaz de hacer para lograr lidiar con ello. Ahí sí, su idealismo puede irse al suelo por esta cuestión, porque pues ya cuando usted se ve en estas condiciones tan extremas, puede que no funcione. Entonces, usted tiene una noción donde dice, no, mi dignidad es lo más importante y por ninguna razón la voy a perder, pero porque usted tiene condiciones básicas que le permiten tener esta noción, pero cuando cambia y se da cuenta que realmente no funciona así, ¿no? Sí, totalmente. Iba a decir, Ujú. No, y lo mismo, por ejemplo, lo que tienen las personas con recursos, con gran cantidad de recursos económicos, que también hay un aislamiento propio de esta condición en la que están, donde, por ejemplo, sus padres quizá nunca están presentes, quizá realmente vienen una cuestión de aislamiento propio de sus realidades. Entonces, son cuestiones que usted no entendería y de cómo se relacionan entre ellos, porque por la misma realidad que viven. Entonces, es la cuestión de lo que no se entiende. Eh, por eso tienen esta noción, esta visión que tienen del mundo, porque pues están viviendo una realidad que ellos no entienden, que no pueden, no pueden entender. Supongo que pueden ser extraños ciertos comportamientos porque nunca los han vivido, nunca han tenido estas condiciones que le permitan ver esta nueva realidad. O sea, depender de otro, puede ser que no lo entiende muy bien cómo funcionaría. sí, por ejemplo, me hizo acordar un caso ya específico, un ejemplo específico, en el cual recuerdo algunas historias de estas personas que viven allí en estas partes gigantes de terrenos selváticos. Como ya dije antes, hay dos videos en el canal, si quiere alguien ver, porque allí estoy grabando en esa zona precisamente, toda esta cantidad de campo y toda esta cantidad de selva que hay. Y recordaba que algunas de las historias de ellos eran cuando atravesaban mucho terreno y habían guerras. Ellos hablan mucho de la guerra de los 1000 días. Ahorita no tengo muy claro pues en qué época fue ni en dónde fue, pero creo que tocaba un poco esa región. Y decían, había una historia de que en esta guerra, obviamente también son condiciones de guerra que son asquerosísimas, en las cuales los soldados pues tenían tanta sed que lo único a lo que ellos podían acudir era tomarse la orina de sus caballos y beber esto pues para poder sostenerse en pie un poco más de tiempo, ¿no? Entonces ellos, esta historia era muy conocida en esa región, entonces ellos, pues esta concepto de sed, me parece muy curioso cuando decían, o mucha gente dice, pues tengo sed, ¿no? Tengo sed. Eh, una de los comentarios de ellos es, usted no tiene ni puta idea qué significa tener sed. Eso no es sed, usted no tiene sed, quiere tomar agua. Y el peor de los casos, que obviamente ya es cuando venimos a una ciudad tan grande como esta, sin tanta estabilidad económica. Cuando viene a una ciudad de esta y dice, tengo sed, ok, un vaso de agua. Ah, no, quiero una gaseosa, ¿no? Que quiero un refresco, quiero una Coca-Cola. Usted no tiene sed, tiene ganas de tomarse un puto producto dulce, artificial, con un montón de elementos químicos. Usted no tiene sed. Entonces, es que a eso me refería un poco con ver esa perspectiva de solo una palabra que pareciera que para todos significara lo mismo, y no, resulta que sed para ellos es una cosa, sed para otros, y esto pasa con hambre, ¿no? Lo que usted decía ahorita, pues apoyando un poco su comentario de qué es hambre, si hay gente que no sabe qué es hambre, y esto me lo he encontrado, eso me lo encuentro a diario, y a todos nos pasa, y seguramente yo también he caído en ello, y es, tengo hambre, ah, bueno, compremos acá un pollo, ah, no, yo no quiero pollo, no, yo quiero es como una bandeja, una comida en un mejor restaurante, en un gran restaurante, o lo que sea, si sea otra cosa, entonces no tiene hambre, o sea, si sabe lo que es tener hambre, dice que tiene hambre, es en un pollo, y dice que no quiere,
Esto no es hambre realmente, eso es como un capricho de consumir cierto tipo de alimento, es un capricho de consumir cierto tipo de alimento que normalmente es alto en azúcares, que el azúcar es un poco adictivo también, que también puede tener otros componentes que son adictivos, que bla, 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 bla. Eso es sed, eso es hambre. Y otro ejemplo, pues muy también personal, fue yo de niño tenía amigos, y esto es algo muy curioso, mi amiguito niño también, pues todos éramos niños. eh, Recuerdo que los papás de ellos, precisamente, era una de mis experiencias en los cuales los papás vivían en una casa de palos y de latas, y era al pie, era a la orilla de un río, de un río estoy hablando en la ciudad, ¿no? Y en Bogotá, que esto de pronto para la gente de otras ciudades o países, tenemos varios de los ríos más contaminados del planeta Tierra, son unos asquerosos de río, no es como jugar con niños al lado del río Sena en París, o incluso en Chile el río Mapocho, que es un río un poco sucio, o sea, los chilenos dicen, ah, esto es un río asqueroso y sucio, pero, güey, es un río hermoso si usted lo compara con las putos ríos de acá de Bogotá, ¿no? El caso es que jugar y vivir en esa zona de ríos, yo no me daba cuenta, yo era un niño jugando con mis amiguitos, lo que yo no sabía era que estas zonas son prácticamente la gente actualmente no puede pasar ahí a ninguna hora porque la pueden atracar, la pueden robar, nadie se acerca allá, obviamente hay mucha pobreza, pero yo no sabía, eran mis amiguitos y yo jugaba con ellos y conocía a los papás y ellos vivían en estas casas de palos y para mí era normal. Fue después el ser autoconsciente de que yo estaba compartiendo con esos niños y compartir con estos niveles de pobreza tan brutales que yo dije, wow, o sea, y para mí era tan natural y para mí era tan normal que es de nuevo esta estigmatización que pudieran tener clases, lo que digo, ni siquiera clases altas, ni siquiera clases económicas altas acá en Bogotá, sino lo que se llama acá en Bogotá estrato, o en Colombia estrato 2 o estrato 3 ya pueden decir, uff, o sea, una casa de palo y con esa gente, y esa gente es apuñaladora, y esa gente es atracadora, y esa gente es ladrona, y son rateros, y güey, no, 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 hay que estar allá metido en esa sociedad para saber que hay mucha gente buena, mucha gente trabajadora, mucha gente que quiere salir adelante, que no tuvieron las oportunidades para construir su casa y les tocó meter ahí por diversas dificultades del propio país, Colombia, que por la guerra interna que tuvimos también hubo gente que le tocó desplazarse de sus zonas, o sea, es entender una realidad absolutamente diferente de la que aún no está acostumbrado a vivir normalmente. Poco a poco y con el tiempo fui siendo consciente de esto y de pronto para las personas que me estén escuchando, pues este no es el único ejemplo que tengo de convivir o estar muy cerca de personas que han vivido en casas de palos y de lata, sino que en otras circunstancias de mi vida y en otras partes he también convivido con ellos y, güey, pues es gente muy buena, güey, como cualquier persona, solo que esas estigmatizaciones sociales y estos encerramientos en estas burbujas conceptuales no dejan ver y pensar más allá de nuestras realidades. Sí, sí, la, nuestra nuestra realidad determina mucho lo que pensamos, nuestro entorno más cercano. Eso es evidente. Entonces, la única manera de abrir un poco la mente es tener conversaciones con personas, no solo con diferentes formas de pensar, sino en realidades muy distintas. Para que, por eso, pues, Totalmente. obviamente lo que dice de conocer otros países, porque ya en otro país la realidad puede cambiar Cambia, bastante, cambia bastante. totalmente. Porque lo que digo, porque el ambiente inclusive es muy diferente. O sea, ir a un lugar donde usted ir al Medio Oriente donde es desértico, ya eso cambia completamente la forma en que se interactúa, porque el ambiente cambia, le cambia completamente la manera en que usted tiene que interactuar. Y en realidad es así, ¿no? Por ejemplo, me hizo acordar otro ejemplo personal. Alguien recibe una crítica buena para este podcast y alguien me dijo que le gustaba cuando yo hablaba de este tipo de experiencias personales. Así que bueno, en honor a él, me hizo acordar de otra historia personal. Justo casi como lo dije, yo estuve en África, estuve en el desierto del Sahara y estuve conviviendo con los sahauríes, que son las personas que viven allí. Fue muy curioso porque eso que usted dice, ¿no? De la forma de vivir de ellos y yo también soy así, soy muy preguntón, soy muy usted qué piensa, usted qué dice, esto ya lo he dicho muchas veces, pero me encanta esa frase. eh, Siempre que te sientes a la mesa, no hables de religión, política y fútbol. Yo literalmente hago las preguntas de, ¿y usted cuál opina que es el papel político de Dios en el fútbol? Así que yo pregunto de todo. Yo preguntaba ya, por ejemplo, por Alá, pregunté mucho por Alá,
pregunté mucho pues por su cultura, en fin, el caso fue que estábamos acostados en una de las dunas del desierto del Sahara, grandísimos, estaba acostado mirando a las estrellas, estaban muy bonitas, el cielo muy despejado, y se me ocurrió hacer la pregunta, le dije, ok, yo hacia dónde miro, miro arena, miro desierto y veo dunas. ¿Cómo hacen ustedes para ubicarse? O sea, de un lugar a otro tienen que caminar bastante y para no perderse. Y a ver, es el típico estereotipo en las películas que todo el mundo se pierde en el desierto y bla, bla, bla. Y le dije, pues, ¿cómo hacen pues, para ubicarse? Entonces él me dijo, no, no, pues, la verdad es bastante fácil. Pues, o sea, o sea, tengo que ubicarme, o sea, quedarme en el lugar, pues, parado. Saco mi celular, miro Google Maps y ahí me dice hacia dónde ir. Y digo, y digo, ok, o sea, es exactamente la misma mierda que yo hago todos mis putos días de mi vida cuando salgo. Pero uno como tiene el puto estereotipo de que son personas perdidas y pobres, o no, es que ni yo entiendo mi propia mentalidad y eso, que ya como he dicho, y eso que he tratado de abrir mi mente en diferentes países. Pero eso que yo dije, o sea, al comienzo yo dije, claro, me está jodiendo, no sé, para reírse, pero yo dije, pues sí, que me impide abrir el puto celular y ver Google Maps y saber para dónde verga voy. ¿Por qué no? ¿Por qué mi mente bloqueó esa característica del desierto del Sahara? No sé, ¿por qué no puedo abrir Google Maps? Y yo dije, muchas gracias. Pero, como un poco de qué pregunta tan imbécil hice, pero, pero le apuesto que siempre que cuente esta historia, le apuesto que cuando la planteo se las interesante. Bueno, sí, ¿cómo eran, no? Y bueno, pues sí, abre Google Maps y seguían y ya pues. Pero entonces eso implica que tienen buena recepción de internet en ese sector también, o sea, hay tiene internet bastante bueno ahí también, o sea, no. Pues, pero no sé si otra vez le está pasando lo que me pasaba como con este bloqueo. Se puede ir con internet y descargar el mapa, utilizarlo sin señal. Ya. O sea, lo hacen Sí, así. es que Es que pensé que Google Maps era con que le daba la ruta y todo, sino usted dice que miran los mapas que están ahí ya. Bueno, de pronto por lo que no utilizaba mucho Google Maps, Google Maps, cuando usted baja el mapa sin conexión, usted le puede dar la ruta, la ubicación, el lugar, la brújula le marca hacia dónde usted está apuntando. En Mm, caso, obviamente en el desierto no, pero en caso de la ciudad aquí, Bogotá como tal, yo con el mapa descargado puedo ver rutas en bus, en carro, en transporte público, en moto, a pie. Puedo ver señalización, incluso puedo utilizar Google Street View, que creo que ya está integrado solo como todo Google Maps, sin conexión. Todo lo puedo hacer sin conexión y con el mapa descargado puedo hacer muchas más cosas. Sin conexión ya puedo hacer cosas y con el mapa descargado puedo hacer muchísimo, un montón de cosas. Entonces sí, pues así funciona Google Maps en cualquier parte del mundo, ¿no? Pues allá no es la excepción. Obviamente sí la señal no es tan buena en muchas partes, pero no, tampoco es nula, ¿no? Es totalmente nula. claro, no, y no, y lo que pensaría que son ajenos a la tecnología no lo son. O sea, ya Claro, la es que uno no tecnología tiene, exacto, no tiene esta como cuestión, por estos, ejemplo, Facebook existe inclusive más en ciertos lugares donde no, ahí sí como dice, no tienen carreteras, pero tienen Facebook. Es así, o sea, literal, es extremo así. Y mucha literalmente, gente consume, no ve noticias, sino ve Facebook, porque es lo que les llega. Y como literal. ellos ya tienen planes de que Facebook es gratuito en varios lugares, han logrado que eso sí sea gratuito, entonces tienen es Facebook, porque obviamente no les cobra, como mirar, entrar al navegador y utilizar datos. A ellos sí hay varios planes donde utilizan Facebook gratuito y esa es la forma en que se informan. Totalmente. Pero ve que solo con ese ejemplito ve que hay como varios, voy a llamarlos bloqueos mentales, pero en realidad no sé muy, como sesgos mentales, iba a llamarlo un poco Ujú, sesgos eso. mentales, desde la pregunta que me hace hasta el yo mismo parado allá, de hacer esa pregunta, de que usted dice, pero deben tener acceso, o sea, usted ya lo concluyó, no lo preguntó, sino yo, ya deben tener acceso a la tecnología. La pregunta sería, ¿y por qué no? ¿Por qué no habrían de tener acceso a la tecnología? ¿Por qué no cree que el desierto y que las películas uno los ve como pobres y con el camellito? No, el celular es en todas partes. Es como si uno No, le tiene pensaba razón. era porque en ese sector, no sé, para tener datos, ¿no? Para tener internet, pero lo que usted dice, no es necesario realmente tenerlo porque Claro, pero si lo está acabo la de decir. opción de utilizarlo sin datos, por ejemplo, sin internet y tener ciertas No, y cosas, ¿no? que, y que, a ver, esto también lo digo por esta zona de selva, jungla en la que un poco me crié también.
Eso se lo he contado a Germán, creo que varias veces. Allá es un lugar en los que no hay, como usted decía, prácticamente no hay carreteras, hay una sola que queda pues lejos del lugar donde se vive y pasan 4 buses en todo el día. Eh, Incluso hoy, 2022, que los niveles de cobertura de señal es muy tremenda. Hoy, 2022, allá falla la señal en mucha de la zona muchas zonas de allá no sirve la señal. Se imagínese lo selvático que es allá que ni la señal llega. Igual, toca ir hasta una montaña y coger señal ahí, que por ejemplo, eso es otra perspectiva de que gente que solo vive en la ciudad, pues no le ha tocado de que, o por ejemplo, gente joven, porque en nuestros tiempos, acuérdense que estando dentro de Bogotá, uno todavía le tocaba mover el celular y hacer cosas. Pero Ujú. bueno, hoy 2022 no le toca ir a una montaña, es que ni siquiera es como moverse en una montaña y que allá coja la señal y tal. Pero bueno, en fin, aparte de eso, uno puede acercarse al pueblo más cercano, o sea, los pueblos y congregaciones de gentes que existen en todo el planeta Tierra, a lo largo y ancho de toda la geografía. Y si uno se acerca al pueblo más cercano, que igual toca ir como a una hora caminando, unos 20 minutos en bus, pues llegar a esa carretera y coger ese bus, o sea, escoger el horario del bus y salir al bus y bueno, llegar al pueblo. Aún así, allá sí hay señal de Wi-Fi, uno puede cargar los datos que uno se le necesite, se le dé la gana, pues si uno quiere cargar todo su Facebook o bajar los mapas de Google Maps. Aunque bueno, allá, sí, allá Google Maps es mucho más complicado que en ese desierto, porque como es selva, montaña, bajada, donde no hay camino, no se puede cruzar, por desierto usted puede andar hacia adelante en la dirección que se le dé la gana. Eso es como en el ajedrez, como la reina, ¿no? La reina puede andar en la dirección que se le dé la gana. En la selva sí no, o sea, si el mapa le dice así de frente, igual no creo que tampoco le diga, nunca lo he utilizado allá, pero no creo que le diga coja de frente. Pero obviamente pues hay un montón de montañas, hay un montón de, o sea, pues solo puede caminar por los caminos y bueno, en fin, me estoy enredando en lo mínimo. El caso es que usted puede ir al pueblo, sacar sus datos, actualizar, informarse, hacer lo que se le dé la gana y volverse ya a su zona, que ya pues ahí no hay cobertura ni señal, pero sí hay muchísimas formas de utilizar internet sin que haya acceso a las redes de datos. Pero a esto mismo me estoy refiriendo, a esto mismo me estoy refiriendo de pronto de personas como usted que son muy de ciudad, precisamente esto, como que ya uno casi no puede concebir un celular sin datos o sin acceso a Ujú. Wi-Fi, o sin acceso a Internet. Más bien sí. Y hay un montón de formas y posibilidades, o que hay gente que considera que en algunas zonas ni siquiera se puede acceder al celular, pero ya casi celular lo tenemos todo el mundo, acceso a datos, sea de una forma u otra, obviamente. Es que eso es lo que digo, cuando uno está mentalizado en vivir en una ciudad tan grande como esta o ciudades grandes, pues uno está conectado casi el 100% del tiempo. Y en caso de que la gente no pague datos, pues casi en todo lado hay Wi-Fi. En la casa de mi amigo hay Wi-Fi, en la casa de mi amiga hay Wi-Fi, en la casa de mi mamá hay Wi-Fi, en mi propia casa hay Wi-Fi, en la casa de yo no sé qué, en los parques públicos hay Wi-Fi, en las estaciones del transporte público hay Wi-Fi. Es como que ya uno no puede concebir casi una vida sin esto, pero es muy fácil, o sea, es realmente fácil de cómo se puede uno vivir pues sin conexión a internet. Pero precisamente a todo esto me estoy refiriendo, de todo este tipo de cosas de que De que usted precisamente, asocia a quien requiere todo el servicio, ¿no? O sea, es como, como pensar, no, llego y quiero, mi forma de concebir es que, por ejemplo, si veo televisión, no me concibo sin tener cable o sin tener algo así, Netflix, ya se no se concibe así. algo así, Al llegar a un lugar donde le dicen, no, solo tiene televisión nacional, uy, ¿qué es eso? Ya sí, es como esa dependencia al servicio, sí, algo como así, que no se concibe sin ese servicio. Como algo así. si, claro, el dispositivo no funcionara si no tiene los 50 canales mínimos, sí. Algo así, algo así. O por ejemplo pensar que si estoy en una jungla tan lejana, dice, no, para ver, sí, las noticias sin televisión tendría que ir hasta Bogotá y ver, y pues no, hay pueblitos muy pequeños, el pueblito que queda cerca a esta jungla es muy pequeño, pero brutalmente pequeño, y hay wifi, ya hay wifi. Y ya, por ejemplo, hay una antena de comunicación ahí cerca, ya ahí la señal es muy buena. Porque y eso que es muy pequeño el pueblo, pero ya hay un poquitico de Ujú, sí. civilización. Si revisan este video, creo que Germán no lo he visto, no lo ha visto, no sé. Pero si quiere, revisa ese video del que tanto hablo varias veces ahí. Y usted puede ver, pues no solo para que vea la zona tan selvática que es, sino también para que vea, pues porque ahí comento ese tipo de cosas, de cómo vive la gente ahí, bueno, de cómo se vive ahí prácticamente. En fin, bueno, bueno, esa es la conclusión, ¿no? Pero esto que dice Descartes y esto que digo yo es de viajar, conocer, averiguar, investigar, vivir allí en la zona y además alimentarse por datos externos de fuentes diferentes. Y pienso yo que usted se llena de una cantidad de información muy útil y que le ayudan a abrir la mente de una forma
tremendamente brutal desde mi perspectiva, y de nuevo, como dije, pues Descartes también se dedicó, como acabo de leer, muchísimo tiempo en cuanto pudo salir de su ciudad y comenzar a viajar, a conocer, a preguntar, a ver perspectivas, a preguntarle a la gente, a ver formas de vida, formas de todo, güey. Esto también está relacionado un poco con la historia que ya comenté acá en el podcast de cuando besé en la mejilla a una niña y cuando besé en la mejilla a un niño, que esto también es un cambio de cultura brutal que a mí me chocó muy duro, pero pues es una cultura normal en Argentina y también una cultura muy normal en Chile, pero pues que me estrelló así en la cara, que es lo mismo, es un poco salirse de las culturas, es un poco ver otra perspectiva, ver otra forma de vida completa. Bueno, prosigamos porque este podcast se nos va a ir a 10 horas, pero igual, está chévere. Dice, es cierto que mientras solo, esta parece, la subrayé porque me pareció también interesante. Es cierto que mientras solo consideraba las costumbres de los demás hombres, casi no hallaba en qué afirmarme y advertía casi tanta diversidad como antes entre las opiniones de los filósofos, de manera que el mayor provecho que obtenía de ellas era que, viendo muchas cosas que aunque nos parezcan muy extravagantes y ridículas, no dejan de ser comúnmente admitidas y aprobadas por otros grandes pueblos. Yo aprendía a no creer muy firmemente en nada de lo que hubiera sido persuadido solo por el ejemplo y la costumbre, y así me liberaba poco a poco de muchos errores que pueden ofuscar nuestra luz natural y hacernos menos capaces de entender la razón. Y esto, de nuevo, es como que me siento muy alineado a este pensamiento. Germán creo que lo conoce ya, lo conoce de mí ya por simplemente conocerme, y es esto de que siempre yo que escucho cualquier cosa, yo nunca la dejo como válida ni como absoluta. Yo alguna vez le explicaba un poco a Germán que en mi mente, en mi forma de pensar, siempre tengo, yo lo imagino, ¿no? Como estos tres cajoncitos, tres cajoncitos pegados donde en el primero recibo toda información de todo mundo, donde en la segunda la filtro un poco y lo dejo como un probable. Aquí es cuando en muchas partes del podcast ustedes me escuchan decir, creo que, pienso que, digo que, tal persona dice que, y al final, donde ya lo paso al último cajoncito, que es cuando yo ya entré a investigar la fuente directa de información, ya entré a revisar exactamente cada uno de los patrones y parámetros, cada una de las características de las argumentaciones que existen de eso que dice alguien, que dijo alguien, o en este primer cajoncito, en esta primer cajita donde me llega toda esa información y la comienzo a evaluar para ya quedarme yo con ella, para yo decir esto que se está diciendo es realmente así como se está diciendo, o esto es una creencia de un grupo de gente, esto es lo que dicen algunas personas, esto es lo que afirman, como él dice, algunos pueblos, algunas culturas, algunos grupos o congregaciones de gente. Pero sí es muy interesante esto que es lo que acabo de decir, es como estar, por ejemplo, la gente en Chile piensa cierta cosa, cierta idea que pienso que no es así, que pienso que es irreal y la evalúo con lo que yo pienso de Colombia y con información verídica, con información que realmente estoy investigando del lugar de donde estoy o del lugar de donde yo provengo, ¿no? Del lugar de donde es mi proveniencia. Sí, lo que usted me comentaba de que realmente en Chile realmente educación pública como la concebimos acá no existe y ya Exacto. ahí se dan cuenta de las diferencias y de que a pesar de nuestras injusticias y nuestras desigualdades tan marcadas, tenemos privilegios que en otros países no se tienen. Digamos, la cuestión con Exactamente. Colombia, por ejemplo, comparativamente es más una cuestión de desigualdades, no tanto de como que estas desigualdades, pero finalmente sí tenemos derechos que se han luchado, ¿no? O sea, lograr la educación pública que tenemos fue algo que se luchó y que se logró acá, por lo menos. Y creo, no sé, en otros países no sé si se ha logrado de la misma manera, pero por lo menos es algo ganado, es algo que se ha ganado. Claro, en ese aspecto tengo dos ejemplos. Y es, por ejemplo, ya lo hice otra vez, lo hice una vez más. Ok, es como cuando, si yo le digo, esto lo puedo hacer casi que por apuesta, yo puedo decir aquí con Germán, desde mañana salgamos a las calles, hacemos una apuesta de, yo no sé, 300.000 pesos, que esos son como $100, bueno, poner 400.000 pesos para que sean $100, de que yo le digo a cada colombiano que me encuentre en la calle, y le digo,
tenemos una de las mejores saludes del mundo. Se lo juro por apuesta que el 90% me van a decir usted está loco, usted está haciendo una puta mentira y de hecho casi se van a ofender. Oh, sorpresa, cuando fui a otros países, me di cuenta de una cantidad en salud que funcionan horriblemente mal, que sí tiene Colombia, y cuando fui a investigar datos, a esto me refiero con esto que estoy hablando con los descartes y con lo que yo hago, que no es solo ver lo que dice la gente, escuchar lo que dice la gente, que si alguien llega a Colombia, lo primero que todo el mundo le va a decir es que la salud en Colombia es una mierda, todos, o el 90%, es que, güey, el 99% de la gente en Colombia va a decir, la salud acá es una mierda. O sorpresa, cuando entré a las estadísticas, eh, dadas directamente por la OMS cuando afirmaban que Colombia tenía, ahora no recuerdo la posición, pero me acuerdo que era algo así como estaba en la posición 15 de las mejores saludes del mundo, de los mejores sistemas de salud y servicios de salud del planeta Tierra, güey, de todos los países. Y yo dije, wow, claro, cuando comencé a ver otros países y a investigar los datos y a ver por qué y a ver cómo sacaban esos datos, cómo los evaluaban, ver los datos de investigación, ver de dónde sacaban esas fuentes. Es un trabajo completo, no es de que, este man dijo, entonces por eso no es un trabajo completo de investigar y darse cuenta de todo eso y decir, wow, tenemos una muy buena salud. Por ejemplo, Colombia, estoy hablando igual de datos de hace 5 años, no sé si habrán cambiado, 5 o 6 años, no, como 5 años, donde por ejemplo decía que Colombia era el país número 1 o 2, imagínense, 1 o 2 de la mejor salud del planeta Tierra para extranjeros, eso sí decía, para extranjeros, pero era top 1 o 2 de la mejor salud del mundo. Con esos $100 que estoy haciendo esta apuesta hipotética con Germán, si yo sé que mañana le digo este dato, tenemos la segunda mejor salud del mundo para extranjeros, o primera salud mejor del mundo para extranjeros, o tenemos la 15ª o 14ª mejor salud del mundo. Es que, de nuevo, es que se los puedo apostar acá. El 90, 95, 99% de la población no solo va a decir, no, sino casi se va a sentir ofendida, más serio, usted está loco, güey. Y pues eso no es así. Uno va, por ejemplo, bueno, yo dije que tenía 2 ejemplos, pero ahora se me fue el otro. Se me fue el otro, pero bueno, son cosas de que si, por ejemplo, cuando un extranjero llega acá a Colombia, lo primero que todo el mundo le dice eso, ¿qué es lo que le pasa a Descartes y lo que está comentando acá? Me di cuenta que al visitar otros pueblos, que al visitar otras sociedades, me encontré con una diversidad de pensamientos tremendamente grande, igual que la que tenían los filósofos de la época, que todos se contradecían con todos, y me di cuenta que tampoco, que tenían creencias muy absurdas, que pueden rayar en el total absurdo, pero que pueblos gigantes creían que era verdad, que eran totalmente cierto. Entonces él dijo, entonces, eso tampoco puede ser un método tan eficiente de ir, viajar, preguntar, indagar y quedarme con eso, porque eso tampoco puede ser un método tan eficiente. Abre la mente, pero no me puedo quedar con ese pensamiento. Sí, claro. Acá entramos al segundo capítulo, lo que estaba leyendo en el primer capítulo. Entramos al segundo capítulo y creo que se me pasó algo acá por subrayar, pero bueno, tengo algo subrayado acá. Dice, pero en cuanto a las opiniones que había admitido hasta entonces, en mi creencia no podía hacer nada mejor que emprender de una vez por todas, suprimirlas a fin de sustituirlas después o colocar otras mejores, o bien las mismas cuando las hubiera ajustado a nivel de la razón. Aquí se está refiriendo a cómo él, con su estructura base de pensamiento, de conceptos y de ideas, tenía que inventarse o a través de este método, intentar pues llegar a construir ideas, argumentos que sean mucho más sólidos y que sean más cercanos a la verdad o que sean realmente una verdad indiscutible, como él mismo lo señala. Entonces, esa partecita que subrayé significa eso, es como también eliminar las cosas de mis propias creencias, suprimir eso y sustituirlo por nuevo conocimiento, por nuevas ideas que sí realmente estén más allegadas a la verdad de lo que yo mismo pensaba que eran. Dice, y creí firmemente que por ese medio lograría conducir mi vida mucho mejor que si yo construyese sobre viejos cimientos y me apoyase sobre los principios con que me había dejado persuadir en mi juventud, sin haber examinado jamás si eran verdaderos. Esto también tiene que ver con si él dice, yo no puedo deshacer conceptos y hacer conceptos sobre preconceptos antiguos que yo en mi juventud reuní,
porque si esos conceptos están mal, también va a estar mal lo que yo pienso. Mejor destruyo todo. Es que él hace la asociación también como un arquitecto, como una casa, ¿no? Entonces él decía, mejor derribo el edificio, destruyo todo el edificio y comienzo a construir uno nuevo con preconceptos también nuevos, con los cuales yo pueda acomodar esos argumentos y esos conceptos con unos preconceptos que yo haya construido de ceros y que yo haya ya revisado y que sean buenos. Él dice, no puedo construir sobre cimientos que recibí en mi juventud y que nunca me pregunté si es verdad o no. Y esto vuelvo a hablar de mi experiencia, esto creo que lo sabe Germán por nuestra amistad antigua, no por lo que hemos hablado en el podcast, y es que siempre yo trato de saber yo de dónde saqué una argumentación que me surge o que me sale de la nada. Y yo a Germán le he hecho cuestionarse cosas que a usted también le surgen, que yo creo, considero que son de pensamiento cultural. Cuando, no me acuerdo ahorita exactamente el ejemplo, pero en algunas conversaciones que hemos tenido, bueno, cuántas veces, infinidad de veces, y me saca de pronto un tema de que, hey, usted sabía, no, no usted sabía, sino como esto, como X es así, como X conduce a Y, entonces vamos a decir que Z. Y es cuando digo, ¿seguro que X conduce a Y? Y yo le digo, ¿de dónde se sacó que X conduce a Y? Y es esta introspección que yo ya trabajé antes en mí mismo, pero que también se la cuestiono a Germán, casi con todos los que hablan conmigo, se las cuestiono para saber exactamente si este X que conduce a Y, primero si este X realmente es X y usted dice que es X porque sabe de dónde proviene X, si sabe eso, si está seguro de por qué conduce a Y. Ahorita hablamos de Z, porque si deconstruimos X y Y, no vamos a llegar a Z a ningún lado. Y si X no es X, ni siquiera con X vamos a llegar a Y. Y esto lo hice fue porque, esto sí ya lo dije en un capítulo del podcast, y fue cuando yo llegué a una edad en la que me tocó reconstruir, destruir, como la frase que yo dije la vez pasada, ¿no? Que fue deconstruir, reconstruir y construir Ujú. todo mi pensamiento, todo mi conocimiento, porque me di cuenta que, como dice el meme, estos bastardos me mintieron, que me habían mentido, mi familia me había mentido toda mi vida, mi sistema de educación me había mentido toda mi vida, mi sociedad y mi cultura me habían mentido toda mi vida, y tuve que reconstruir toda, cada palabra, cada axioma, cada cosa que me surgía, tenía que revisarla, investigarla y saber si realmente eso era así o era algo que me habían implantado por cultura y por sociedad. Y eso tiene mucho que ver con el proyecto Gente Inteligente. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con el tema de Dios. Esto lo he dicho muchas veces que todo este inicio del proyecto Gente Inteligente, inicio mi propio reconstrucción, construcción y deconstrucción de todo mi conocimiento, arrancó fue porque me hice la pregunta máxima de ¿qué es Dios? ¿Por qué existe Dios? ¿Por qué Dios es Dios? Y tratar de entender la mente de Dios fue lo que me llevó a pues, a un montón de conocimiento que comencé a adquirir desde esa época, que no ha sido tanto, pero ha sido suficiente para llegar a algunas máximas, para descifrar algunas cosas precisamente para esto que estamos hablando. Y me gusta cuestionar mucho a la gente, ¿no? De decir, ¿y usted por qué dice eso? ¿Usted por qué sabe esto? Y creo que Germana ha llegado a esto, a esas partes en las que dice, ah, no, realmente no sé por qué es X, o por qué X es X, o si realmente es porque lo dice la gente, o porque sí es así, ¿no? Entonces es como que, porque también he tenido que hacer eso muchas veces, y no voy a decir que no, sigo cayendo en cosas, al final uno está muy difícil de salirse completamente de su propia cultura y sociedad, sigo cayendo en cosas, pero pues ya creo que he reevaluado un montoncísimo de cosas que uno considera que son así, pues porque todo el mundo las hace, las repite y las hace de cierta manera, ¿no? Ujú, sí, es un proceso, sí. Y digamos que usted ha avanzado bastante en ese proceso, o sea, se ha enfocado en lograr deconstruir todo lo que pensabas antiguamente y sobre todo lo que plantea Descartes de tener bases más sólidas para que lo que usted construya ahí encima se base en cimientos más fuertes. ¿Sí? Exactamente. A ver, voy a leer otro pedazo más adelante que me gustó mucho también. Nunca mi propósito ha sido más allá de tratar de reformar mis propios pensamientos y de construir sobre un terreno completamente mío. Si al haberme gustado tanto mi obra les muestro aquí el modelo, esto no significa que quiera aconsejarle a alguien que la imite. Esta parte me pareció muy, muy, por así decirlo, humilde
de parte de él en la cual él quiere mostrar pues su método, su argumento, como lo explica ahí en esa alegoría, ¿no? Esta es mi casa, la que construí, es bonita, es el modelo, es mío. Si a usted le gusta, chévere, pero pues esta es mi forma de pensar, este es mi método al que yo llegué. Esa parte me pareció brutal y muy, no sé, muy de imitar de parte mía de Descartes, ¿no? O sea, que lo estoy diciendo mal, imitar, que yo pueda imitar de Descartes o que todos podamos imitar de Descartes, ¿no? Me parece como algo muy, muy, muy chévere. Es ser escéptico inclusive con las propias nociones de lo que usted piensa, ¿no? Para decirle, no necesariamente porque me funciona a mí, pues a usted le va a funcionar de la misma manera, no, mi forma de pensar no es realmente la verdad, una verdad indiscutible, sino es la verdad que yo he encontrado. Y le da la responsabilidad a las otras personas de hacer su propio proceso para que finalmente cada uno construya los cimientos más fuertes que pueda, que sean propios. Lo importante es que sean propios para que usted entienda de dónde vienen, para que sepa por qué son así y los pueda cuestionar. Si usted simplemente lo imita, pues no está cuestionando si realmente sí son así, si realmente la forma en que se construyeron son correctas o no, pues si solo las está imitando. Exactamente. Acá resalte otra parte. La sola resolución, uy, perdón. La sola resolución de deshacerse de todas las opiniones que uno ha recibido anteriormente en su creencia no es un ejemplo que cada uno deba seguir. Y el mundo está compuesto de dos clases de espíritus, ya sabemos que con espíritu en la actualidad se está refiriendo como mente, a Comúnmente, los sí. que, a los que esto no conviene en modo alguno. Así que prácticamente lo que usted está, lo que usted estaba diciendo ahora. Por acá tengo otra Ujú. parte subrayada, más de bonita, que dice, y que hasta en las modas de nuestros vestidos, la misma cosa que nos gustó hace 10 años y nos gustará quizá todavía dentro de 10 nos parece ahora extravagante y ridícula, de manera que es más la costumbre y el ejemplo lo que nos persuaden que un conocimiento cierto y que sin embargo la pluralidad de voces no es una prueba que valga para las verdades un poco difíciles de descubrir, ya que es más verosímil que un hombre solo las haya encontrado que todo un pueblo. No podía yo elegir a alguien cuyas opiniones me parecieran preferibles a las de otros, y me encontré como constreñido a emprender por mí mismo la manera de conducirme. Creo que acá está hablando un poco de un ad populum, no necesariamente algo tiene que ser verdad porque un grupo grande de personas lo digan, porque él habla de esta parte de la moda y de la vestimenta, que me pareció muy curioso porque es algo que todavía pasa, ¿no? Las modas como que Ujú, pasan y sí. vuelven a revivirse, güey, pasaba hace 300 400 años, como que es ver la misma, es lo que le digo, es como hablar de una persona hace 350 años y que aquí me esté contando, no, si yo me encuentro un poco de gente que incluso hasta en la moda ni siquiera se dejan, ni siquiera como que se deciden por ello, porque lo que les deja de gustar, dentro de años les vuelve a gustar. Es que me gustaría decir a Descartes, güey, estamos en el 2020 y es exactamente la misma mierda, güey. No, no ha cambiado, es lo mismo, es lo mismo. Pero bueno, esta parte también tiene que ver mucho con la subjetividad de las personas, ¿no? Como que no se puede tampoco guiar muy fácilmente por la subjetividad de las personas. Y si aunque una persona solo piense una cosa, esa persona puede estar en lo cierto y no todo el resto de la población. Entonces como que ahí le queda como, es también complicado saber qué dice. Eh, y considerando que entre todos los que han buscado hasta ahora la verdad en las ciencias, solo los matemáticos han podido encontrar algunas demostraciones, es decir, algunas razones ciertas y evidentes, no dudaba de que debía empezar por las mismas que ellos han examinado, aunque no esperase ninguna otra utilidad, sino que acostumbraría en mi espíritu a saciarse de verdades y a no tentarse con falsas razones. Subraya ese pedazo porque de nuevo, como dije antes, es como esta introducción que él tiene hacia las matemáticas, en el cual él comienza a ver como esta certidumbre que le pueden proporcionar este campo de las ciencias. Ujú. Luego advertí, de nuevo, como repito, no estoy leyendo párrafos pues, subrayados, que de pronto porque no piensen que esté leyendo acá todo el libro. Luego advertí que para conocerlas
Perdón. Luego advertí que para conocerlas tendría a veces necesidad de considerarlas a cada una en particular y otras veces solo retenerlas en la memoria o comprender muchas a la vez. Pensaba que para considerarlas mejor en particular debía suponerlas como líneas porque no encontraba nada más simple ni que pudiese representar más distintamente a mi imaginación y a mis sentidos. Pero para recordarlas o para comprender varias a la vez era necesario que explicase por medio de algunas cifras lo más breves que fuera posible y por este medio tomaría todo lo mejor del análisis geométrico y del álgebra y corregiría todos los defectos de una por medio del otro. Aquí está hablando de geometría y matemática, ¿no? Cómo se va metiendo Ujú. como entre geometría y matemática y pasando de... Porque también explicar una parte de cómo va evolucionando el pensamiento, de lo que está establecido, de explicando de la geometría lo que explica, de toda esta parte. Bueno, lo que pasa es que acá inicio con el tercer capítulo, que también tengo pues varias cosas marcadas, pero llegamos a 1 hora y media. Y no sé si de pronto podemos dejar otra parte de ese tercer capítulo en adelante en otro Sí, capítulo. puede ser más bien en el próximo capítulo ya. En el próximo capítulo, Capítulo. esta es la novela, en el próximo Próximo capítulo, capítulo. ¿qué pasará con Descartes? Descartes llegará, logrará finalmente encontrar el método que lo lleve a la verdad. ¿Cómo sustenta Descartes a Dios? Todo esto y más en el siguiente capítulo de Gente Inteligente Podcast. Pero no, sí. Sí, puede ser mejor Pero sí. para que no lo hable tan al afán y lo, lo, lo explique con tiempo y eso sí. No, y que tampoco, o sea, no, y que lo que acabo de decir también es verdad, o sea, esas preguntas que planteé sí son realmente lo que se va a ver más adelante en el libro, que ya he avanzado Ujú. como 3 capítulos más, así que tenemos como mínimo un capítulo completo ya de solo Descartes para comentarlo acá en este Sujeto Inteligente Podcast. No sé qué opina, no sé si quiere decir algo, qué opina de todo lo que leí, o cerramos, o no sé, o qué quiere Sí, decir. pues la cuestión de cómo tener lo mismo que hemos hablado mucho de estas metodologías que, por ejemplo, tenemos el método científico, que son herramientas que funcionan para acercarnos a la verdad, para encontrar como una metodología que de alguna forma nos ayude a quitar todos estos problemas, estos sesgos de conocimiento y esta tendencia del humano a aceptar verdades por, por una influencia cultural y no realmente porque haya una, una experimentación o un proceso que determine que realmente lo que yo pienso, mi afirmación es correcta o no. Digamos que es interesante que, como veamos, no solamente en la ciencia, sino en la filosofía y en otras áreas en otras ramas del conocimiento humano, también hay metodologías que buscan es lograr encontrar la verdad o afirmar saber si esta afirmación es correcta o no. Es como no solamente el método científico, sino hay otras metodologías y es importante que se desarrollen para lograr encontrar acercarnos cada vez más a una verdad, eh, no sé si llamarla absoluta, pero por lo menos, como dice él, indiscutible, sí. Sí, yo pues tendría que decir como por conclusión de este par de capítulos, es igual ya un poco de lo que hemos dicho a través del podcast como a modo de conclusión, ¿no? Igual sería, es algo que me siento alineado con Descartes en cuanto a estas perspectivas y es leer mucho de lo que les guste más, de lo que quieran más, viajar un montón, viajar un resto porque eso también abre la mente, pero también como me encontré con alguna persona, no es viajar por viajar y no es pagar 50 millones de pesos o yo qué sé, en dólares, 20.000 dólares viajando a un lugar y ir en el all inclusive donde me dan toda la comida y todo el trago y me pudro y voy con 3 prostitutas y me devuelvo. Pues porque digo, bueno, cada uno haga lo que se le dé la gana, ¿no? Pero digo, en esta perspectiva como conclusión pues de lo que acabo de leer y en mi propia vida y mi experiencia y lo que me gustaría transmitir es viajar, inmiscuirse dentro de la gente, meterse allí donde está el pueblo
pueblo, como se dice popularmente el pueblo, ¿no? Las gentes la gente de la calle, la gente que vive en este país, en ese país, eh, preguntar, indagar y no quedarse solo con eso, porque de nuevo, si alguien llega a Colombia, no conoce Colombia y lo primero que pregunta es el sistema de salud, le van a decir que es una mierda, entonces sí, reciba la información, pero investigue, la mire si los datos son reales, mire en comparativa con otros países cómo está, si realmente es cierto. Es decir, como viajar con esos propósitos desde mi perspectiva me parece muy, muy enriquecedor, brutalmente enriquecedor a nivel cultural, a nivel social, a nivel mental, a nivel de perspectivas. Leer muchísimo lo que puedan. Ya saben de pronto aquí que tanto Germán como yo no somos de mucha literatura, somos yo personalmente soy mucho más de ciencia y como ya lo hemos dicho en otros capítulos del podcast, uno de mis propósitos es aumentar mi conocimiento en filosofía, pero lean, lean, es en constante lectura. Tratar de dejar las redes sociales, esto también lo hemos abordado como en 4, 5, 10 capítulos del podcast y tengo una conferencia universitaria que la pueden ver en el canal también. Y finalmente, y finalmente, y finalmente sigan todas las partes del proyecto Gente Inteligente. No, se me fue la tercera. Mira, eran tres cosas: viajar, leer y, bueno, no sé, indagar, investigar. Ha sido la tercera parte, investigar, ¿no? Creo que lo pegué con la segunda, pero era eso: investigar cada cosa que crean saber, que piensan que es así, eh, indagarla, ver otras perspectivas desde el punto de vista opuesto, investigar, llegar a fondo. Péguense, por favor, al método científico, que es un método bastante firme y fuerte para lograr llegar a una verdad, o acercarse a la verdad, o llegar a una verdad absoluta, o llegar a una verdad indiscutible. Y en fin, creo que no, es más. No sé si quieres cerrar con algo, ya cerramos. Sí, sobre todo tener un espíritu, un enfoque escéptico siempre. El escepticismo que es propio por ejemplo, de las ciencias naturales, es fundamental dudar siempre de la información que no se ha verificado, tratar de encontrar su propia verdad, averiguar averiguar concienzudamente la información. O sea, ser escéptico, no aceptar las afirmaciones que nos dan, sino ser escéptico siempre. Ese es como el espíritu que debe tener todos, que es propio del científico, pero de otras ramas también puede ser, no necesariamente. Y es algo que tiene el método científico, es escéptico siempre. Inclusive él se cuestiona y prueba nuevamente las afirmaciones que ha hecho, las leyes que ha establecido y las teorías. Él otra vez las revisa con nuevos experimentos, porque siempre es escéptico, inclusive la información que ya ha construido. Sí, sí, es correcto. Es llegar, como traten de llegar siempre a sus propias conclusiones, que es complicado llegar a las propias porque siempre se llegas como a la conclusión de otro en realidad, pero Ujú. tratar de llegar a sus propias conclusiones, pero siempre siento escéptico a esas propias conclusiones, es decir, siempre estar abierto a nuevas verdades, a cosas que contradigan esas conclusiones, a cosas que construyen esas conclusiones. Estar abierto a eso creo que es esa parte que, pues como adicionando un poco a lo que decía Germán, ¿no? Que es esa parte del escepticismo que funciona bastante bien. Ujú. Eso, sí, pues iba a utilizar el espíritu del escéptico, sí, como de ese espíritu, esa noción, esa perspectiva siempre de ser escéptico. Que es escéptico no solamente con lo que lo dicen los otros, sino inclusive escéptico con lo que ya sabe, con lo que cree que es correcto para usted, también es escéptico ahí. Es como esa... Exactamente, sí, porque es que, o sea, esto lo he comentado varias veces y es cuando llegan estos conspiranoicos y claro, la ciencia define que es un virus, entonces no, hay que ser escéptico. Eso no es un virus. Hay que vacunarse. No, hay que ser escéptico. Entonces, no, eso que dice la ciencia de vacunarse, no. Y lo que dice el gobierno menos, porque ese gobierno, no. O esto, cualquier cosa no es como que los extraterrestres no nos han visitado. No, hay que ser escéptico. Sí nos han visitado. Ay, cabrón. No volvamos a lo de siempre. Y bueno, creo que con esto podemos cerrar este capítulo. Entonces, gracias a todas las personas que nos vieron, gracias a todos los que nos escucharon, gracias a Germán por estar acá un capítulo más.
Y no olviden seguir e interactuar con todas las partes del proyecto Gente Inteligente. Estamos en todas las plataformas de podcast, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Tenemos 3 páginas en Facebook, estamos en YouTube, estamos en WordPress. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo a todos. Bueno, hasta luego a todos. Sí.